Buenos días a todos ustedes. Doy gracias a nuestro Padre por permitirme estar aquí. Y ustedes, si logran buscar o nuestro Padre los guía para poder oír y escuchar las enseñanzas del reino de los cielos. Bueno, seguimos en el tema sobre lo agradable y perfecto. ¿Qué es lo que es agradable y perfecto? Y lo agradable y perfecto está registrado por medio de nuestro Padre para todos los nacidos de nuevo, vale decir, nuestro Padre sujeta y entrega luz para que podamos ver cómo Él hizo todas las cosas y nos podamos sujetar en la novedad de vida, en el caminar conforme al reino de los cielos, que es el camino, nuestro Mel es el camino, todo lo que hizo y estableció desde el principio, desde su antes del nacimiento y pos al nacimiento. Y aquí lo vemos. Entonces a mí me gustaría reiterar lo que Zacarías habla y profetiza. Zacarías por el Rúa, porque así lo dice. En el capítulo 1 del verso 67 dice, y Zacarías, el sumo Cohen, padre de Juan, Zacarías su padre fue lleno del Ruach y profetizó. ¿Para qué fue lleno del Ruach? Para poder hablar lo que nuestro padre tenía aquí un mensaje. Diciendo, bendito es nuestro Padre Elohim de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su compromiso, de su santo compromiso, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librándonos de nuestros enemigos sin temor le serviríamos. En santidad. Le serviríamos como en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, de nuestro Padre, tú, niño profeta de nuestro Padre, serás llamado, porque irás delante de la presencia de nuestro Melech para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, porque su pueblo necesitaba salvación, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Elohim, que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, que es su pueblo, para encaminar nuestros pies por camino de paz, que es nuestro Melech. Y el niño crecía, ¿quién? El niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Vale decir, Juan, su hijo. Entonces aquí nosotros vemos todo. Es extraordinario y observar bien para que nuestro Padre está viendo, entregando luz y está entregando instrucciones. Ya, entonces voy a seguir leyendo el capítulo 2. Aconteció aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno en la ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con Miriam, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Bueno, esos días fueron de la fiesta de los tabernáculos, está registrado. Y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañal y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ello en el mesón. ¿Qué? En la mesa. Porque en esta cabaña eran chiquititas que la hacían provisoriamente y había una mesa, estaban saludando, estaban viviendo la fiesta de nuestros Melech, la fiesta de las cabañas, Sukkot. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel de nuestro Padre, y la gloria de nuestro Padre los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el ungido. Es ungido, Masías es ungido. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a nuestro Padre Elohim y decían, gloria a nuestro Padre en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres.
Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que nuestro Padre nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a Miriam y a José y al niño acostado en un pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillan. ¿Qué? El ángel que le habló. Eso estaba contando. Entonces todos se sorprendían, se maravillaban con lo que se estaba profetizando y hablando de él. Pero Miriam guardaba todas estas cosas, meditándolo en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Elohim por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Después, porque ellos estaban en la fiesta de los tabernáculos, y después de la fiesta de los tabernáculos volvieron, ¿vio? Porque tuvieron que sujetarse a todo este proceso. Cumplió los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yahshua. ¿Vio? Y de inmediato sujeto. ¿Y quién le enseñó? ¿Quién lo guió todo esto? Miriam, porque Miriam, ella fue como doncella enseñada en todos los mandamientos. Pero José vio que no tenía muy claras las cosas y él quería, ¿no es cierto?, dejarlas, porque él sabía que él no se había unido con ella, entonces, pero sí él empezó a decir: no, que se habrá vendido con otro hombre. Cumplió los 8 días para la circuncisión del niño y lo pusieron por nombre Yahshua, el cual se le había sido. Yeshua es salvación, puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a los mandamientos de Moisés, no, a los mandamientos de nuestro Padre, le trajeron a Jerusalén para presentarle a nuestro Padre. Como está escrito en los mandamientos de nuestro Padre: todo varón que abriere la matriz será llamado santo. Y ahí está, primogénito. Amén. Y eso está en Éxodo. Aquí está puesto en Éxodo, capítulo 13, versos del 2 al 12. Entonces, cuando nuestro Padre en la Escritura, todos los varones tenían que ser presentados y tenían que ser redimidos. Y iban a ser llamados apartados para nuestro Padre, todos los primogénitos. Y Yahshua cumple toda la Torá, todos los mandamientos. Y se fijan que aquí todo está conforme a la Torá de Moisés, los mandamientos entregados a Moisés. Y para ofrecer conforme a los que se dice en los mandamientos de nuestro don, un par de tórtolas y 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Ruach, nuestro Padre, estaba sobre él. Y le había sido revelado por nuestro Padre que no vería la muerte antes que viese al ungido de nuestro Padre. Y movido, ahora, que no viese al Mashiach, porque Mashiach es ungido de nuestro Padre. Y movido por el Ruach, vino al templo, y cuando los padres del niño, Yahshua, lo trajeron al templo para hacer por él conforme a todo lo que estaba en la Torá, a los mandamientos, no ritos, sino que los mandamientos, él le tomó en sus brazos y bendijo a nuestro Padre, diciendo: ahora, Padre, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, conforme a lo que ha salido de tu boca, porque han visto mis ojos tu salvación, han visto mis ojos al Salvador, al ungido, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Esto está en Isaías 6 y 49, 6. Y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón. Y dijo a su madre Miriam: he aquí y aquí empieza a profetizar. He aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Sí. Entre paréntesis: y una espada traspasará su misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. La palabra entraba y eran descubiertos a través del malo que estaba dentro de los pensamientos perfectos que no obedecían la Torá. Estaba también Ana. Allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, desde su como doncella, porque ella era profeta, era doncella, era pura. Y le habla de la virginidad cuando ella, ¿no es cierto?, tiene, ¿no es cierto?, su relación y pierde esa condición.
y era viuda hace 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día en ayuno y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a nuestro Padre y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Ella como profeta. Este es el Redentor, a él oíd, obedeced. Después de haber cumplido con todos los prescritos en los mandamientos de nuestro Padre, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía, ¿vio? Ahí tenemos que entrar nosotros, y se fortalecía y se llenaba de conocimiento, y la gracia de nuestro Padre estaba sobre él. En ese conducto, en esa enseñanza tenemos que entrar todos, como nacidos de nuevo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de Pesaj, Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la obediencia, no a la costumbre, sino que a la obediencia a los mandamientos. Al regresar ellos acababa la fiesta, se quedó el niño en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron como menos de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, en medio de los que, ¿no es cierto?, que tenían mucho conocimiento de la Escritura, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y esa respuesta, yo. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, no entendieron lo que él les dijo. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, ¿vio? Y tenía que estar sujeto a los padres hasta la manifestación. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Yahshua crecía en sabiduría, vale decir conocimiento, y en estatura, y en gracia para con Elohim y después los hombres. ¿Vio? Y aquí iba creciendo, él era nuestro padre, lo estaba ahí preparando. 1 Samuel 2:26 y Proverbio 3:4. Está relacionado con las escrituras. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisania tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Elohim a Juan. Y aquí ya pasaron una cantidad de años. En el capítulo 3 pasaron una cantidad de años. Más o menos, ¿no es cierto? Estamos hablando de los 12 años, pasó, ¿no es cierto?, ya casi a los 30. Porque Juan fue manifestado, ¿no es cierto?, 6 meses antes o un poco antes, porque Juan tenía, ¿no es cierto?, 6 meses de diferencia antes del nacimiento, ¿ya? Y él fue por toda la región contigua del Jordán predicando, anunciando el bautismo del arrepentimiento, vale decir aquí, la proclama del reconocimiento para perdón de los pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama al desierto, preparar el camino de nuestro Padre, de nuestro Melech, enderezar sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda la carne la salvación de nuestro Padre. Y decían las multitudes que salían para ser, ¿no es cierto?, lavados por él: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Elohim puede levantar hijo de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto verdadero, vale decir buen fruto, se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: y el que tiene 2 túnicas, y aquí empieza él, conforme a los mandamientos, conforme al amor de tus hermanos, déale al otro. Y vinieron también los publicanos para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? A los publicanos, que eran pero terribles. No, y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado, ¿vio? Porque no le podían, estaba escrito, estaban en la Torá. También le preguntaron a los soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el ungido, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os los lavo en agua,
Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de dar la correa de su calzado. Él los lavará, él los bautizará, él los lavará mediante el ruaj de fuego. Un lavamiento, una purificación. El ruaj venía a purificarte, a un proceso de purificación en tu vida para que tú vivas conforme a su voluntad. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Con estas otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. ¿Ok? Entonces aquí vemos nosotros, extraordinario. Y aquí habla la genealogía de Yahshua, pero vamos a ir al capítulo 4. Dice así: Yahshua, lleno del Ruach, lleno de la presencia del reino de los cielos, volvió a Jordán y fue llevado por el Ruach al desierto por 40 días y era tentado por el enemigo. Y no comió nada en aquellos días pasados los 40, tuvo hambre. Entonces el enemigo le dijo: si eres hijo de Elohim, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Vio? Le vino a tentar, porque lo que iba a comer y lo que comía Yahshua volvió allá como al huerto del Edén. Y le habló, ¿no es cierto?, el enemigo a la mujer y al hombre, y cayeron en transgresión. Y aquí nuestro Meles, ¿cómo empieza aquí a deshacer todo lo que allá? Y él le dijo: no, momentito, a ver. Entonces el enemigo le dijo: si eres hijo de Dios, esta piedra que se convierta en pan. ¿Vio? Al hambre de la carne. Yahshua respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre el hombre vivirá. Porque dirían los escritos, aquí está en Deuteronomio 3, y eso dice. Y lo llevó el enemigo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Vio? El enemigo, él es el que aquí organiza. Pero ya vino el reino de los cielos a establecer y a empezar a deshacer. Y le dijo el enemigo: a ti te daré toda esta potestad, te daré todos los reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero doy. Y si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Yahshua le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: a nuestro Padre tu Elohim adorarás y a él solo servirás. Vamos, destruyendo todo lo que salía, ¿no es cierto?, de él, a través de la palabra gloriosa. Y le llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del monte, y le dijo: si eres hijo de Elohim, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Yahshua le dijo: dicho está, fue proclamado, no tentarás a nuestro Padre tu Elohim. Y esto está en Deuteronomio 6:16. No tentarás. Está todo escrito conforme a la Torá. Amén. Y cuando el enemigo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Yahshua volvió en el poder del Ruach a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba, ¿no es cierto?, en las congregaciones de ellos, en la sinagoga, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo. Entró en la sinagoga, en la congregación, conforme a mandamiento del día sábado. No costumbre, sino que era mandamiento. Ahora, para ellos, los judíos, era una costumbre. Pero aquí Yahshua fue conforme al mandamiento. ¿Para qué? Para el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre. Dice: entró en la congregación conforme a la costumbre y se levantó a leer, conforme al mandamiento. Y se le dio el libro del profeta Ezequiel. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito de él: el Rúa de mi Padre está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable de nuestro Padre. ¿Eso dónde está? Isaías 61, 1 y 2. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la congregación estaban fijos en él. Y él comenzó a decir, pongamos atención. Y él, y delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio y estaban maravillados de la gracia, ¿no es cierto? Perdón.
Ya. Y enrollando el libro lo dio a los ministros y se sentó y los ojos de todos la señora estaban fijos en él. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta palabra, esta escritura, delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían, del poder de Rúa de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Ya empezaron ya, ¿vio? Este espíritu engañoso. Y les dijo, sin duda me diréis, nuestros meles les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de todas las cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Juan 4, del versículo 44. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a una mujer viuda de Serepta, de Sidón. Esto está en Primera de Reyes 17, el verso 8 al 16. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 5, del versículo 1 al 14. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga de la congregación se llenaron de ira, ¿vio? Y aquí viene la ira, y aquí vienen los verdaderos, ¿no es cierto?, que se reunían ahí, pero acá ahora viene, ¿no es cierto?, este espíritu que los guiaba. Al oír estas cosas, todos se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para matarlo. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. Descendió Yahshua a Capernaum en la ciudad de Galilea y le enseñaba, ¿no es cierto?, en los días de reposo. En los días de reposo les enseñaba. En los días de reposo. Shabbat, día de reposo, mandamiento. Y se admiraban de su enseñanza, doctrina, porque su palabra era con autoridad, su palabra era diferente. ¿Por qué? Porque salía del Ruach. Estaba en la sinagoga, en la congregación, un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Yahshua? Yeshua Nazareno, has venido para destruirnos. Yo, los demonios lo conocían al tiro. Yo te conozco quién eres, el santo de nuestro padre Elohim. Yahshua le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad lo que sale? Con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Y aquí da un testimonio de inmediato que él vino a dar libertad. ¿A quién? A ese que estaba ahí, la libertad. Y el niño inocente que quedó, otra persona. Entonces Yahshua se levantó y salió de la congregación, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó y levantándose, ella al instante le servía. ¿Vio? Vamos reprendiendo la fiebre. Ya. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces diciendo, tú eres el hijo de Elohim. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que era el ungido. ¿Quiénes? Los demonios. Cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otra ciudad anuncie las buenas nuevas del reino de Elohim, porque para esto he sido enviado, ¿vio? Para anunciar palabras de salvación. Y predicaba en la sinagoga de Galilea, los días de reposo. Aconteció que estando Yahshua junto al lago de Genezaret, y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra, las enseñanzas de Elohim, y vio a dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, y habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Yahshua, diciendo, apártate de mí, Melech, Señor Adón, porque soy hombre pecador.
porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Yahshua dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y así empieza a llamar. ¿Yo? Y cuando trajeron a tierra, las barcas, dejando todo, le siguieron. Dejaron las barcas, dejaron todo, la pesca y todo, y empezaban a seguir a Yahshua. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Yahshua, se postró con él rostro a tierra y le dijo, y le rogó diciendo: Maestro, si quieres puedes limpiarme. Entonces, tendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no se lo dijese a nadie, sino: ve, le dijo, muéstrate al sacerdote, vio, conforme al mandamiento, y ofrece por tu purificación según mandó nuestro Padre por medio de Moisés, para testimonio a ello, ¿vio? Porque la lepra, ¿no es cierto?, era conforme a la Torá. Si él tenía lepra por alguna razón, y él tenía que hacerlo en el procedimiento de los mandamientos, no conforme, ¿no es cierto?, a lo que él le parecía. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, y para que le sanase de su enfermedad. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Es extraordinario. Se fijan, entonces, aquí nosotros vemos el proceso de esto para que nosotros pongamos atención. Pero primero tenemos que aprender. Aquí vemos, ¿no es cierto?, ya en su ministerio, pero nosotros tenemos que aprender como niños recién nacidos todo el proceso de la enseñanza de Yahshua, sujeto en obediencia, aprendiendo, ¿no es cierto?, y siendo educado por nuestro Padre por medio de su Rúa. A todos los que participan por medio de Ruach, a todos los que pasan por la obra del sacrificio de nuestro Melech, por voluntad de nuestro Padre, para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está lo fundamental. Después de todo este proceso es una enseñanza. Primero tenemos que aprender. Primero tenemos que tener los fundamentos de la leche espiritual, ¿no es cierto?, básica en nosotros. Porque estando esta leche espiritual básica, vamos a ir aprendiendo para ir avanzando. Entonces, todo lo que está aquí, nosotros tenemos que remitirnos, ¿no es cierto?, ahora, según lo que nuestro Padre le establece a través, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo. ¿Me entienden? Mire, en el capítulo 26 del versículo 19 dice: por lo cual, oh rey Agripa, del versículo 9. Del versículo 9 o 12, del 12. Hechos, capítulo 26, verso 12. Ocupado en esto, yo iba a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo y que sobrepasaba, ¿no es cierto?, al sol. Este resplandor que el cielo sobrepasaba al sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Yahshua, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que les abra los ojos. ¿Los ojos cuáles? Los espirituales. Porque en el principio les fueron cerrados los ojos espirituales y abiertos los de la carne. Y aquí ahora se cierra lo de la carne y se abre lo del espíritu. Para que le abra los ojos, para que en esa condición ellos se den cuenta y tengan conocimiento, para convertirse, para tener conocimiento, de entendimiento, de las tinieblas al reino glorioso, la luz de nuestro Melech, y de la potestad de Satanás al reino glorioso de nuestro Elohim, para que reciban, mediante la obediencia que es en mí, en Yahshua, perdón de pecado y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Elohim, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Obras dignas de arrepentimiento. Un proceso. Tenemos que ir aprendiendo primeramente, arrepintiéndonos, pero a la vez siendo enseñado en lo básico y fundamental. Entonces, nosotros nacemos de nuevo, como lo dice el apóstol, ahí en Gálatas capítulo 6, del verso 14 y 15.
que ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino que una nueva creación, como lo dice en Corintios, capítulo 7, en relación que la circuncisión nada hay, ni la incircuncisión, sino que el guardar, obedecer los mandamientos. Porque a medida, ¿no es cierto? Porque como tú naces de nuevo, eres enseñado los mandamientos, así como fue enseñado nuestro Melech. Nuestro Melech, todo desde que nació hasta la manifestación de Israel, sujeto a toda la voluntad de nuestro Padre por medio de su Torá. Por eso dijo, yo no vengo a abolir este proceso, yo soy la prolongación, yo soy la obra del sacrificio para que tú, ¿no es cierto?, entres en una realidad verdadera, en la verdad del reino de los cielos. Yo soy la verdad, ¿vio? Dice Yahshua, por medio de la voluntad de nuestro Padre. Este nuevo pacto nuestro Padre lo establece como la gloria postrera. Es maravilloso, es glorioso, para que tú puedas conocer verdaderamente, no a través de una metodología religiosa, de lo que muchos de nosotros fuimos enseñados pensando que estábamos, ¿no es cierto?, en lo correcto, y no. Y muchos siguen en eso también. Siguen en esa enseñanza y dicen, no, que en realidad aquí dice nomás, porque tenemos que ir entendiendo y conociendo bien. El apóstol nada iba a hablar fuera de los mandamientos, sino que se estaba refiriendo que ya no estamos bajo la ley del Talmud, de las costumbres, no estamos bajo la ley de la enseñanza rabínica, que para ello era una ley, sino a través de la gracia, de la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua. Esa ley del espíritu de vida me libra de la ley del Talmud, de la ley de las costumbres. Por eso le dijeron a él, ¿por qué tus discípulos no se sujetan a las costumbres de nuestros ancianos? ¿Qué dice nuestro Meles enseñando ahí en Mateo 23? En la cátedra de Moisés se sientan los fariseos y escribas. Todo lo que ellos os digan conforme a la Torá, háganlo, porque eso es lo correcto. Pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. ¿Vio? Los declara, los descubre. Porque los mandamientos, cátedra de Moisés, está hablando de los mandamientos. Tanto Moisés, Salmos y los profetas. A eso tenemos que abocarnos. A eso tenemos que aprender en un proceso de como recién nacido en la novedad de vida. ¿O tú fuiste enseñado de eso a través de tus padres? ¿Viviste, no es cierto, todas las enseñanzas desde el principio? ¿Te llevaron y te circuncidaron de chiquitito? ¿Y te enseñaron a celebrar Pesaj? No, viviste una perversidad de este espíritu mentiroso y engañoso, que es las tinieblas. Es por eso que nosotros necesitamos conocer, entender y comprender por medio de nuestro Padre, a través de su Hijo y guiados por su Ruaj. Su Ruaj nos enseña todas las cosas. Él nos va a enseñar y nos va a educar como una nodriza. Él nos va a educar desde chiquitito, nos va a enseñar bien. En esta vida nueva, nuevo nacimiento. El apóstol Pedro lo habla. Siendo renacido, doy gracias a nuestro Padre por medio de su amado Hijo, Yahshua HaMashiach. Que nos hizo renacer para una esperanza viva, no para una vida, ¿no es cierto?, engañosa, metodológica, doctrinal, religiosa, sino que a través de la vida del reino de los cielos, como nuevo, recién nacido. Entonces él dice, en el capítulo 2 de Primera de Pedro, como un niño recién nacido, desear la leche espiritual, los fundamentos, lo básico y fundamental, que se establezca en ti esta obra gloriosa, redentora, por medio de Yahshua HaMashiach. Para poder conocer bien que si fuiste, ¿no es cierto?, sepultado por medio de la obra y fuiste resucitado. ¿Por qué? Porque el enemigo estaba gobernando en la vida que está en la sangre. Por eso sangre por sangre. Mas tu espíritu es desatado. Él te viene a dar libertad y tu espíritu sale. Tuvo toda la vida, ¿no es cierto?, los ojos cerrados. Entonces se te abren los ojos de tu espíritu, los oídos de tu espíritu, para poder oír y ver el reino del cielo y oír la voz del Ruach. No una metodología, no una costumbre rabínica como el Talmud,
A eso se refería el apóstol Pablo, al Talmud, a la ley rabínica, no a la ley de nuestro Padre, si él lo está diciendo ahí en el libro de los Hechos. Yo nada he hablado sino que conforme a la Torá entregada a Moisés, a los profetas y el Salmo, como lo dice nuestro Melech, Lucas capítulo 24 del verso 44. Yo ya os he dicho antes, ahí le está hablando en su resurrección, que todo lo que está escrito de mí, yo soy el cumplimiento, la prolongación para vida eterna, a través de la verdad, en la gloria postrera. ¿Vio? Entonces no es conforme a las metodologías, porque lo que está escrito y traducido aquí, en las cartas paulistas, hay una distorsión, está manipulado y no lo entienden. Y el Rúa es el único que te puede dar entendimiento, porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual no se acomoda a tu carne, ni tu carne se acomoda acá porque no puede, tiene que nacer de nuevo, tiene que morir. ¿Y cuál es esa muerte? Que la vida que está en la sangre es sepultada y el enemigo ya no tiene poder y eres levantado, resucitado mediante la resurrección de nuestro Melech para andar en la novedad de vida a través de la vida de la sangre del Mashiach, del ungido, del Hijo, una sangre preciosa, gloriosa, para poder oír y hacer. Oír y hacer, ya. Entonces, mismo Lucas capítulo 6, nosotros vamos a ver aquí, capítulo 6, del versículo 46, y vamos a hablar de 43. 6, 43, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. ¿Cuál es el fruto? El ruach, la vida nueva, porque tiene que haber un gobierno, un espíritu glorioso, la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua. Ahí nosotros. Pues no se cosecha ni higo de los espinos, ni zarza se vendimia, ni de la zarza se vendía uva, ¿vio? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿vio? Y muchos hablan conforme a eso. ¿Por qué me llamáis entonces Melech, rey o maestro, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, lo que sale aquí de la boca, y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante que al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó. ¿Qué significa una nueva casa? Tú, una nueva casa. Tú, una nueva casa. Tú, una vida nueva. Entonces esa casa, ¿no es cierto? La antigua es sepultada. Y a través de Yahshua, ¿no es cierto? Estamos sepultados, pero ahora, miren lo que dice acá. Cavó y ahondó y puso sus fundamentos sobre la roca. Lo fundamental, esta leche espiritual, ahí sellada para que puedas crecer. Pero como tú no eres enseñado en la leche espiritual, sino que en conceptos religiosos, tú andas, ¿cierto?, como el barco sin timón, pensando que estás en lo correcto, pensando, y este enemigo te engaña. Y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca, sobre el reino de los cielos, sobre la salvación, la roca eterna de nuestra salvación. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande. Infierno, infierno. Tenemos que nosotros ir aprendiendo a medida que el Rúa nos va enseñando conforme a la voluntad de nuestro Padre y por medio de la obra perfecta, por medio de la obra perfecta de la obediencia de nuestro Melech. Él es lo agradable y perfecto, y por medio de él nosotros venimos a ser, ¿no es cierto?, agradable y perfecto en la voluntad, en la verdad, verdaderamente. Por eso le dice a sus discípulos verdaderamente en Juan capítulo 8, verso 31. Si vosotros, ¿no es cierto?, a los judíos le están, si permaneces en lo que va saliendo de mi boca, seréis verdaderamente mi discípulo. O sea, vuelven a la enseñanza, porque todos ellos fueron enseñados de chiquitito, pero no vivían. Ahora ellos tenían que reconocer a Yahshua y empezar a aprender nuevamente.
para que puedan conocer la verdad, y la verdad os dará la libertad. A medida de conocer y empezar a aplicar los mandamientos en tu vida, el enemigo va a tener que retirarse, se retira a través del poder. Y tú, porque das testimonio que tú vas a obedecer los mandamientos, empezar a guardar el día de reposo, sus fiestas solemnes, todos los mandamientos. No te harás imagen de ninguna cosa creada. Y ahí está en Éxodo 20. No te harás imagen de ninguna cosa creada, ni tanto en los cielos, la tierra y bajo la tierra. No te postrarás delante de ella. No tomarás el nombre de Elohim en vano, porque no dará por inocente aquel que tomara el nombre en vano. Tenemos que ser enseñados en lo básico y fundamental. ¿Y qué es lo que es básico y fundamental? Sus mandamientos, ahí está. Ese es el fundamento. Y si esto está en tu vida, tú vas a avanzar. Y si no, no vas a avanzar, te lo digo. No vas a avanzar. ¿Ah? Vas a llenarte nomás de tu cabeza de un conocimiento que en el fondo... Ay, Señor. Éxodo capítulo 20. Aquí están los fundamentales, porque aquí está el inicio, cuando nuestro Melech lo sacó, nuestro padre de Egipto, y le enseñó allá en el monte Sinaí. Mire lo que le dice. Y habló nuestro padre Elohim todas estas palabras diciendo: yo soy Yahweh, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿De dónde nos sacó a nosotros? Del mundo, ¿no es cierto? Ya. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Aquí adentro, ¿qué es lo que había? Dioses ajenos. ¿Ah? ¿Vio? Y tú te piensas, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Porque este espíritu es dado a andar haciendo, ojo, no lo harás. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, ¿vio? O sea, no hacer esto es empezar a aborrecer, no obedecer el mandamiento. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos, obedecen mis mandamientos. Y aquí está, ¿vio? Escrito. Como lo que dijo acá en Juan capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Vio? Está escrito. No tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahí está establecido. No matarás. No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo. Vale decir, codiciar es desear. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no desearla. Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y cuando escucharon todo esto, dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y los sonidos de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo todo, el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Vio la voz potente, tronante de nuestro Padre, entregándole los mandamientos, fundamentos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Elohim con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino nuestro Padre Elohim, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis, para que no desobedezcáis, para que no seas desobediente y cumpla lo que Él te está diciendo. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad a la cual estaba nuestro Padre. Y Yahweh dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto lo que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. ¿Vio? Porque esos aprendieron en Egipto. De lo que está aquí adentro, el corazón los llevaba a hacer cosas, imágenes de plata y de tonteras.
Altar de tierra me harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, y todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedra, no lo labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a mí. ¿Escucharon? Después de todo este proceso, en el capítulo 24, aquí vemos, ¿no es cierto?, la obra de nuestro Padre, para que pongamos atención, y con esto aquí vamos a terminar. Dijo Yahweh a Moisés: sube ante Yahweh tú, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Yo se inclinaréis de lejos, pero Moisés solo se acercará a Yahweh, y ellos no se acerquen, ni suba pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Yahweh y todas las leyes, vale decir los mandamientos. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Yahweh os ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Yahweh, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, de los cuales ofrecieron holocausto y de becerros como sacrificio de paz. Vamos a hacer una alianza entre una paz. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazón, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo: el pueblo dice: haremos todas las cosas que Yahweh os ha dicho y obedeceremos. Aquí, obediencia. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del compromiso del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas, sobre los mandamientos, sobre todo lo que él le entregó instrucciones. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron a Elohim de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Elohim, y comieron y bebieron. ¿Qué celebraron aquí? ¿Qué se celebró? El compromiso. Se celebró el compromiso. Una celebración como un matrimonio, ¿vio? Entonces Yahweh dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tabla de piedra y los mandamientos, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Elohim, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí, hasta que volvamos a vosotros. He aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviera asunto acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube lo cubrió el monte, y la gloria de Yahweh reposó sobre él, en el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día, vio, y aquí vemos de nuevo al día de reposo. Aquí le enseñó el tiro sobre el día de reposo. En el séptimo día, o sea, este compromiso se produjo, ¿dónde? En el día de reposo anterior. Él los hizo vivir el día de reposo, e hizo este pacto en el día de reposo. Se casó en el día de reposo con ellos. Y el séptimo día le llamó a Moisés en medio de la nube, y la apariencia de Yahweh, la apariencia de la gloria de Yahweh era como fuego abrasador en la cumbre del monte, y los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Aquí vemos nosotros esto grande, esto tan glorioso. Pero nuestro Padre ahora, a través de Yahshua, está preparando ahora las doncellas a un pueblo nuevo para casarse con su hijo, la novia, doncella puras, que Él está para que podamos entender. Él nos está llamando, pero para poder entrar al reino de los cielos, a estas bodas, se tiene que producir todo un proceso de enseñanza desde chiquitito. Los fundamentos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella podamos crecer para salvación, para participar. Y nuestro Padre deja esto cómo hacerlo por medio de su Hijo, igual como su Hijo. Tú y yo tenemos que pasar por Yahshua, no a los 30 o después de su ministerio, sino que Él te lleva a nacer de nuevo para que empieces a aprender de chiquitito, conforme a Yahshua. Él es el perfecto. Nuestro Padre establece como testimonio, y Él lo establece como el camino, como la verdad, pero tienes que volver a nacer de nuevo. En este nacimiento de nuevo no llegas al tiro a los 30 años o a los 40 años.
No, tienes que volver a nacer, por eso le dice a Nicodemo, no Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder ver. No, en esa condición que estás no, porque es todo nuevo. Y tienes que nacer del agua y del espíritu para poder entrar. Vale decir, como le dice la mujer samaritana en Juan capítulo 4, porque si de esta agua bebieres, será una fuente de agua viva que salta para vida eterna, te transformas en agua, en el poder nacer del agua y por el espíritu, por la palabra, la voluntad de nuestro Padre. Nacer por la palabra y a través de agua gloriosa, ríos de agua viva que brotan. ¿Vio? Nuestro Padre nos concede este grande beneficio a todos nosotros. A todos, nuestro Padre tenga misericordia y les conceda a ustedes poder conocer, entender y comprender para acceder a esto tan glorioso, a esta gloria postrera y ser llamado su Hijo a través de un nuevo nacimiento. Y esto con el entendimiento y la revelación de nuestro Padre por medio de su Rúa, a través de su Hijo. Un abrazo grande y nos estaremos viendo en la próxima oportunidad.